Muchas gracias a ti, Ana, a la organización en general por haberme invitado y para mí es un placer estar aquí, salir un poco de la rutina de piel, 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 piel y en específico sobre todo hablar de esto, ¿no? De las reacciones cutáneas, que no todo lógicamente son efectos adversos y sobre todo es que cada vez sabemos más de cada patología, identificamos y creamos, por así decirlo, nuevas moléculas que permiten ser la diana de determinadas enfermedades. Tenemos nuevos fármacos que aprendemos a manejar un poco a medida que los pacientes nos van contando su experiencia. Y ya ni os cuento, cuando aparecen cosas en la piel, pues poco a poco intentamos identificarlas, pero es verdad que es el día a día el que al final nos va diciendo, esto es típico de este medicamento, sí, esto es realmente una toxicidad, no, esto simplemente es una toxicodermia, tengo que suspenderlo, y al final es el día a día del que vamos aprendiendo, ¿no? Esto es un poco el índice de lo que os quería hablar un poco, cómo la piel y los medicamentos es algo que está íntimamente estrecho y sobre todo me gustaría diferenciar estos dos puntos, lo que para nosotros es una toxicodermia de lo que es una toxicidad cutánea que ahora hablaré posteriormente. Dar un poco una visión general de lo que son las nuevas terapias, pero fundamentalmente basarnos en estas dos clases, las terapias biológicas que han supuesto una revolución, sobre todo ya que es mi campo, pues a nivel de la dermatología, sobre todo de la patología inflamatoria, y cómo la inmunoterapia lo ha hecho fundamentalmente a nivel de la oncología. Y claro, son nuevos medicamentos, nuevas moléculas que vamos conociendo y ya digo que las reacciones cutáneas que vayamos viendo son las que poco a poco nos van diciendo los pacientes y estamos empezando a construir eso a partir de lo que vemos, ¿no? Y como decía, la piel está íntimamente relacionada con los medicamentos y es verdad que si uno se revisa la ficha técnica de prácticamente cualquier medicamento, la piel siempre está ahí en su apartado de piel y partes blandas, piel y mucosas y generalmente además de forma en sus reacciones de frecuente o muy frecuente, ¿no? Y es verdad que aún así yo pienso que es algo que está infradiagnosticado porque muchas veces o el paciente no consulta, se toma como algo banal e incluso también en tono el mea culpa que nosotros no lo reportamos, ¿no? Y se estima que aproximadamente hasta un 1% de la población general puede llegar a tener estos efectos adversos en la piel, pero es verdad que sinceramente pienso que es algo que está infradiagnosticado y lógicamente el porcentaje sería siempre algo superior en pacientes hospitalizados, dado que son pacientes muy complejos, con muchísima patología y lógicamente multitratados. Y claro, cuando uno se va a revisar las cosas que produce un medicamento en la piel, pues por poder puede hacer de todo y es enorme la diversidad de manifestaciones clínicas que se pueden ver y que a uno incluso le generan dudas de si realmente ahí está el medicamento detrás o no, ¿no? Pero es verdad que existen una serie de cuadros que son las reacciones cutáneas adversas graves que de verdad que dan miedo, ¿no? Y eso se recogen bajo el término general de las siglas SCARS, que en sus siglas en inglés. Y son estos 4 cuadros que, bueno, pues para un dermatólogo suponen una urgencia, creo que hay pocas urgencias dermatológicas, pero estas lo son, y son básicamente cuando en la piel vemos criterios de gravedad, y esos criterios de gravedad es cuando empieza a haber vesiculación, pero cuando la piel se rompe, y eso es porque hay una necrosis debajo, ahí es algo que está produciendo algo que la piel, literalmente el queratinocito, se necrose. Cómo es la afectación de mucosas, cómo es la afectación muchas veces de cabeza. Para nosotros cuando hay un edema facial o incluso mucha afectación en pabellón auricular es algo que nos llama mucho la atención y que debemos de estar pendientes. O incluso aparecen pústulas, que es algo bastante indicativo de la pega, de la pustulosis exantemática generalizada aguda. Pero ya digo, además estos cuadros tienen sus propios registros, dado que es algo bastante grave en el que muchas veces hay un fármaco detrás, pero como veremos muchas veces son reacciones idiosincráticas a las que no te puedes adelantar. Pero es que existen muchos otros cuadros cutáneos que también se deben precisamente o que se relacionan con ciertas reacciones adversas medicamentosas que no se consideran graves porque no se meten de esto de este registro, pero también lo son, suponen una morbilidad y sobre todo un riesgo también de mortalidad para el paciente, ¿no? Cuadros incluso, como veis ahí, que no llega a cumplir criterios de una pega, pero es un cuadro exantemático con también pústulas, o incluso reacciones liquenoides, incluso cuadros de vasculitis con reacciones de hipersensibilidad a fármacos, o incluso simplemente una eritrodermia, ¿no? Que el paciente te venga con más del 80% de superficie corporal afecta, que ya no solamente es por lo rojo que se ponga, sino por todo el desbalance y la desregulación en la homeostasis que eso supone, ¿no? Y es importante por eso diferenciar que cuando la piel está roja o cuando la piel tiene una lesión y el paciente te cuenta que ha introducido de forma reciente un medicamento, pensar que qué tipo de cuadro estoy, sobre todo qué mecanismo hay detrás o qué explicación me puede dar que a mí ese medicamento me haya producido esa lesión en la piel. Y es que cuando hay un mecanismo inmunológico detrás, no me voy a meter en esto, pero bueno, si es que hay un mecanismo real de hipersensibilidad detrás, es decir, que hay una activación real del sistema inmune, bien mediada por la IgE, bien mediada de forma celular o incluso por reacciones antígeno-anticuerpo, yo sé que estoy ahí ante una activación del sistema inmune que me ha generado una lesión en la piel y eso es lo que nosotros definimos como toxicodermia y eso me limita mucho porque yo sé que a ese paciente yo no le puedo volver a dar ese medicamento porque sé que yo si le doy ese medicamento
se va a producir esa reacción de hipersensibilidad y el paciente me va a hacer esa lesión cutánea. Pero por otro lado tenemos que cuando hay otros cuadros en la piel, muchas veces no hay esa activación inmunoalérgica de hipersensibilidad, sino que vienes por interacción farmacológica, por sobredosificación o incluso muchas veces por una exacerbación de una patología dermatológica que el paciente tenía previamente. Y eso es para lo que nosotros lo definimos como toxicidad cutánea. Y en ese caso me puedo replantear suspenderlo, pero es que muchas veces tengo un paciente que a lo mejor es oncológico, que tiene muy pocas líneas terapéuticas y vamos a intentar forzarlo al máximo. Y como sé que no hay un mecanismo inmunológico detrás que potencialmente genere una gravedad al paciente, pues voy a intentar manejarlo, voy a ver si no le afecta demasiado en la calidad de vida al paciente, no es un cuadro demasiado extenso y a ver si lo puedo ir manejando. Y por eso es importante diferenciar estos dos cuadros, ¿no? Y eso viene a colación porque es que cada vez sabemos más, cada vez conocemos más las patologías. No me voy a meter, lógicamente, que no os quiero aburrir con la fisiopatogenia de estas enfermedades, pero simplemente es un esquema de dos patologías que antes pues prácticamente no se sabía, se trataba un poco pues por lo que se pensaba que podían venir, pero es que cada vez conocemos más de estas dos patologías, como son el lupus eritematoso cutáneo, el lupus que no tiene afectación sistémica, sino solamente cutánea, o incluso la hidradenitis supurativa, una enfermedad que antes se pensaba pues bueno, que producía abscesos, pero que hoy en día se considera como una inflamación sistémica. Y como veis, es que cada día determinamos mejor la cascada inflamatoria que está detrás, hasta la última célula, hasta la última citoquina, que termina produciendo un cambio cutáneo y que termina produciendo posteriormente la lesión. Y es que, claro, se desarrollan cada vez potenciales dianas que la industria puede desarrollar un fármaco determinado y que por tanto puedo controlar así esa entidad, ¿no? Y aquí, sin aburriros, insisto, simplemente las diferentes moléculas que hay, más de 15 moléculas que están ahora mismo en desarrollo para intentar aprobarse para hidradenitis supurativa, ¿no? Entonces cada vez tenemos más moléculas, cada vez conocemos mejor la patogenia y eso está muy bien, pero voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo porque lógicamente cada vez eso, yo bloqueo una determinada vía, pero ojo que el sistema inmune también siempre busca su compensación y cuando muchas veces intenta compensar produce una serie de efectos adversos que pues nos vamos encontrando a medida que vamos avanzando, ¿no? No voy a entrar en lo que es una terapia biológica, que ya todos lo sabéis, pero bueno, anticuerpos monoclonales que van dirigidos frente a una única diana, bien frente al factor soluble que yo tengo en circulación o bien frente a un factor sólido que tengo en la superficie celular, o incluso frente a ambos. Es verdad que al principio pues era algo un poquito más experimental, digamos que producían muchos cuadros de hipersensibilidad, eran proteínas que adquiríamos de otros animales y que lógicamente no tenían su compatibilidad en sí con la célula o con la proteína o la estructura del ser humano. Es verdad que hoy en día ya la mayor parte de anticuerpos que tenemos monoclonales ya son humanizados si es que no son humanos y por tanto pues es la perfección que la estamos alcanzando. Pero ojo, porque es que yo con el anticuerpo monoclonal voy a bloquear una vía, pero insisto, es que el sistema inmune es muy listo, entonces siempre intenta buscar un mecanismo de compensación. Y esto se ve muy bien en las dos patologías básicas, clásicas que tenemos en dermatología, la dermatitis atópica y la psoriasis, ¿no? Cuando el linfocito sale de la médula ósea y es totalmente naif, es pues eso, muy tontorroncín, él se tiene que diferenciar en diferentes vías, ¿no? Entonces, bueno, existe un mecanismo complejo por el que se diferencia y básicamente hay tres vías en las que se diferencian, la vía TH1, la TH2 y la TH17. La vía TH2 es la típica vía de la inmunoalergia, es la que media los cuadros de rinoconjuntivitis, de alergia, bueno, de asma alérgica, de dermatitis atópica también. Entonces, oye, pues si esta vía está estimulada, se hace una serie de estudios, se ve que efectivamente esa vía es la que está estimulada en la dermatitis atópica, se identifican determinadas interleuquinas y se desarrollan determinados fármacos que me bloquean la vía TH2, ¿no? Pues estupendo. Por otro lado, y lógicamente ha cambiado la vida y la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado tenemos la psoriasis, ya de 10 años para acá ha sido bestial el desarrollo que ha existido en terapias biológicas para psoriasis, o sea, le ha cambiado la vida al paciente también, eran pacientes que estaban ingresando cada 2 por 3, hoy en día los tenemos aclarados sin ni una sola placa. Y en esos estudios también se vio que efectivamente, viendo toda la cascada inflamatoria que estaba asociada a la psoriasis, era la vía TH1 y TH17 la que estaba estimulada y aumentada. Bueno, pues nada, se desarrollaron fármacos frente a esa vía TH1, TH17. Pero claro, esto es un balance, o sea, el sistema inmune tiene una serie de balance que intenta compensar y sabemos que siempre hay un equilibrio entre la vía TH1, TH17 y la TH2. ¿Qué pasa? Que si yo bloqueo la TH2, digamos que bloqueo y entonces el sistema inmune se me vira hacia la vía TH1, TH17. Incluso estamos viendo cuadros de reacciones psoriasiformes en pacientes con dermatitis atópica tratado con fármacos biológicos que nos bloqueaban esa vía TH2. Y de forma inversa, pacientes con psoriasis en los que yo bloqueo la vía TH1, TH17, el sistema inmune me compensa, empieza a aumentar la vía TH2 y me hace reacciones eczematosas que se nos sobreinfectan y que dices tú, pues esto no es una psoriasis, pero es que la psoriasis nunca se infecta. Lo biopsias, no ves psoriasis, lo que ves efectivamente son cuadros de eczema, ¿no? Entonces, es muy bonito la inmunoterapia, es muy bonita la terapia biológica, es muy bonito ver cómo el paciente se aclara, pero ojo que cuando tocas el sistema inmune, pues este también se
se activa. Y otra cosa que vemos además también es que esto nos pasa sobre todo cuando los fármacos, lógicamente en las diferentes cascadas o vías inflamatorias que tú tienes una patología, lógicamente los diferentes fármacos biológicos se han ido desarrollando en diferentes estadios, ¿no? Hoy en día cada vez sabemos más, entonces cada vez se sintetizan moléculas y fármacos que van a la última molécula de forma que cada vez somos más específicos, intentando por tanto tocar menos cosas del sistema inmune. Pero es verdad que hay un grupo de fármacos que son los anti-TNF-alfa, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que precisamente en esa cascada inflamatoria no están en la última vía, sino que están más bien en un pasito adelante. Y eso hace que sean capaces también a su vez de regular muchas cosas. Y lo que estamos observando es que cuando nosotros administramos fármacos que bloquean este factor de necrosis tumoral alfa, lo que hacemos es que muchas veces el organismo, precisamente porque esa parte que tenía estimulada, digamos que está inhibida, empieza a hacer reacciones frente a nuestras propias estructuras, incluso desarrollando anticuerpos como los famosos anticuerpos antinucleares que están tan desarrollados y son tan positivos en los pacientes con enfermedades autoinmunes, e incluso vemos como cuadros secundarios de lupus eritematoso cutáneo, precisamente en pacientes que están con fármacos anti-TNF, o incluso cuadros de eritema nodoso, un cuadro de paniculitis que incluso muchas veces se asocian, no hacen cuadros tipo sarcoidosis, ya digo, precisamente con estos fármacos. Entonces, sí, nos controlan los pacientes, pero, oye, que también existen reacciones adversas debidas a estos. ¿Y qué pasa? ¿Suspendemos el tratamiento? Pues hombre, empezamos un poco teniendo en cuenta, primero, si la enfermedad de base está controlada, si la enfermedad está de base controlada y me hace un cuadro reactivo que más o menos es leve y que puedo controlar, probablemente no lo suspenda. Si ese cuadro ya empieza a ser mucho más grave, le afecta en la calidad de vida del paciente y es algo que se me está yendo de las manos, pues probablemente suspenda el tratamiento. Y suspendo el tratamiento de línea biológica, pero lo tengo que cambiar a otra línea diferente, porque lógicamente si me estaba determinado un fármaco, una determinada interleuquina, si yo pongo otra molécula que también me vaya a bloquear esa misma diana, probablemente me haga el mismo cuadro, porque al fin y al cabo son reacciones que se definen como reacciones propias de clase, ¿no? Así que es bastante complejo el hecho de la terapia biológica. Y ya digo que la inmunoterapia desde luego que ha supuesto una revolución, pero muy importante en el mundo de la oncología, sin ir más lejos yo a lo que a mí me toca, el melanoma. El melanoma es una patología muy traicionera, era muy difícil conseguir una supervivencia global, ya ni siquiera digo libre de progresión en los pacientes, y es verdad que esto ha cambiado completamente el panorama, ¿no? Pero claro, estamos tocando a la inmunidad, entonces la inmunidad también responde cuando tú la tratas, ¿no? No voy a entrar a detalles, pero simplemente existen como dos grandes grupos de fármacos, los que van frente a la vía PD1, PDL1, PD ligando 1, y los que van contra la vía CTLA4. Digamos que, como todos sabéis, existen diferentes mecanismos de evasión por las que las células oncológicas son capaces de evadir el sistema inmune, y una de ellas es estimulando o creando una serie de señales que engañan al sistema inmune diciendo yo no soy una célula oncológica, soy una célula propia del sistema del organismo, entonces a mí no me ataques, ¿vale? Y ese mecanismo es precisamente la expresión del PD ligando 1. Ese PD ligando 1, cuando se une al receptor, le da esa señal al linfocito T de no, a mí no me ataques, yo soy una célula más, y entonces el sistema inmune lo evade. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Desarrollar precisamente anticuerpos que bien se unan frente al receptor o bien frente al ligando, y lo que hacen es precisamente parar esa inhibición y, por tanto, favorecer que el sistema inmune ataque así a la célula oncológica, ¿no? Y el otro grupo, que es el CTLA4, como sabéis también, cuando hay una presentación de antígeno, hay una relación muy importante entre la célula presentadora T y una célula T, y digamos que esa reacción debe de hacerse para que el sistema inmune se prepare para atacar frente a una determinada estructura. Pero el sistema inmune también tiene sus mecanismos de compensación y decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Entonces la CTLA4 es una molécula que dice, vale, te has activado, pero bueno, hasta aquí, para que esa reacción o esa respuesta inmune no sea demasiado exagerada. Y también se han desarrollado anticuerpos frente a este mecanismo del CTLA4, de forma que, esa respuesta que tú estás haciendo frente a la neoplasia, quiero que sigas y sea intenso. Entonces, claro, estamos modulando el sistema inmune frente a lo que queremos, pero el sistema inmune ataca y ataca lo que quiere, ¿vale? Y normalmente lo hace, pues generalmente a los órganos en los que mayor complejidad o mayor, sobre todo, parte del sistema inmune existe, y la piel es uno de ellos, ¿vale? Muy buena parte del sistema inmune está en la piel, hay muchísima carga linfocitaria ahí, se reproduce muy rápido y eso hace que parte de la inmunoterapia vaya ahí, ¿vale? Y como veis, los porcentajes de afectación cutánea de ambas líneas farmacológicas son bastante importantes, lo cual, pues bueno, nos hace un poco que al principio, pues bueno, venía el paciente y muy bien no sabías qué era, ¿no? Y además, la forma más frecuente, que es este exantema maculopapuloso, que como veis es pues lesiones bastante inespecíficas,
Cuando tú ves esto, pues puedes pensar en un fármaco, pero también puedes pensar en una infección viral, ¿no? Entonces, pues le haces serologías al paciente, ves que son negativas y al fin y al cabo, pues bueno, a medida que los íbamos viendo, veíamos que al final la única causa que teníamos probable era que fuera el fármaco, ¿no? Y a medida que hemos ido conociendo, pues cada vez se han descrito más casos y al final veréis que es una de las manifestaciones que está más descrita como reacción adversa o, insisto, como toxicidad cutánea asociada a estos fármacos. Pero también estamos viendo cuadros psoriasiformes, no solamente pacientes con psoriasis de novo, sino gente que ya tenía psoriasis y que esto le está desencadenando su psoriasis y además generalmente bastante grave. Cuadros también liquenoides, muy asociados también en general a fármacos, eczemas también que produce muchísima serosis, produce muchísima sequedad, lo cual a su vez también desarrolla eczemas. Además también, insisto, como le estamos diciendo al sistema inmune frente a lo que tiene que actuar, no tenemos tampoco una varita de medir, de definir solamente frente a la célula oncológica, él ataca a todo lo que ve. Y una de las cosas a la que ataca también es a la piel propiamente dicha, entonces genera una reacción inflamatoria que a su vez facilita la exposición de determinados antígenos de la propia piel y esto hace que a su vez el sistema inmune ataque a la piel, ¿no? Generando enfermedades ampollosas autoinmunes asociadas a estos fármacos. También alteraciones en la pigmentación y eso es algo que se ve sobre todo en pacientes con melanoma. Pensamos que, lógicamente, porque el propio sistema inmune está asociando o está intentando atacar a una célula melanocítica, aunque sea típica, también reconoce las células melanocíticas que son típicas normales y termina produciendo lesiones acrómicas totalmente en las que no hay pigmento. Un cuadro que es bastante frecuente y sobre todo que este es el que más impacta en la calidad de vida del paciente es el prurito. Son pruritos incoercibles de gente que le importa muy poco el resto de cosas porque esto es insufrible, no duermen, no descansan y esto es una de las cosas que principalmente cuando no las controlamos conllevan a la suspensión del tratamiento. Esto ya lo veremos ahora, lo cual ya insisto que en general son gente que tiene muy pocas alternativas terapéuticas, entonces hay que tener un poco de cuidado cómo se van manejando estas cosas. También produce muchísima alteración en piel, mucosas y también en cualquier aparato, como veis, afectación del folículo, el aparato ungueal, bien de forma psoriasiforme, liquenoide, incluso afectación de mucosas. Y ya digo que esto es ir sacando fotos, ir viendo pacientes y al final pues vas intentando un poco reconocer patrones, ¿no? Y por desgracia también existen estos cuadros graves, ¿no? Estas reacciones adversas graves que decíamos, que muchas veces son idiosincráticas, esto lógicamente te conlleva directamente a la suspensión del tratamiento porque tiene una elevada mortalidad. Bueno. Como veis, es una de las revisiones más recientes que tenemos de una de nuestras principales revistas, que es el Journal la Revista Europea de Dermatología. Y aquí podéis ver un poco, recogen un montón de casos, es la serie más larga hasta ahora publicada y como veis, pues el exantema maculopapular es el más frecuente, seguido posteriormente del prurito y ya digo que no es un picorcillo, es un picor incoercible y que es muy, muy molesto. Y es verdad que las reacciones, así los cuadros vitiligoides o incluso vitiligo-like son bastante frecuentes. Y al final todo esto es un poco ir aprendiendo e ir viendo cómo poco a poco, pues desde la oncología o incluso desde dermatología, vamos intentando un poco darle nombre, clasificarlo y esto nos ayuda mucho, son estas clasificaciones en las que se intenta un poco regular la terminología para respecto a los efectos adversos, no os voy a dar el rollo en esto, pero simplemente ver que como para cada manifestación cutánea hay una definición para el grado 1, grado 2 que ya empieza a ser moderado, grado 3 que ya es moderado con una importante afectación de calidad de vida, grado 4 muy grave y el grado 5 que ya es la muerte. Y existe una definición para cada uno de las manifestaciones cutáneas y ya digo que esto es de ayuda y además también nos ayuda un poco también a intentar equipararnos entre todos y hacer un poco las cosas de forma homogénea para luego intentar comparar y ver un poco cómo pasa a los pacientes, ¿no? Y que no sea simplemente una descripción de la exploración física de lo que uno ve. Cuando tenemos reacciones grado 1, grado 2, pues intentamos manejarlo, ya digo, de la mejor forma posible, un poco con tratamiento sintomático, con tratamientos tópicos, un poco cuidado general, si esto es suficiente, intentamos más o menos ir ahí, pero es verdad que muchas veces el cuadro progresa, se mantiene a lo largo del tiempo o incluso muchas veces el paciente, ya digo que la calidad de vida está bastante impactada o incluso ya son manifestaciones que tú ya estás viendo que se te están descontrolando, ahí lógicamente pues ya empezamos con tratamiento sistémico, fundamentalmente corticoterapia sistémica, al fin y al cabo son todo ITIS, o sea que intentamos frenar esa inflamación. O incluso muchas veces hablando con oncología, ¿no? Pues intentan un poco ajustar la dosis, aunque muchas veces, ya digo, si no es posible se tiene que suspender el tratamiento, lo cual lógicamente está totalmente condicionado o bien a esas cuadros graves que hablábamos o lógicamente cuando esto ya es un grado 4. Hay una cierta controversia todavía existente sobre si cuando aparecen este tipo de reacciones en la piel si están asociadas a un buen pronóstico o no y parece que sí, que parece que la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión de neoplasia es mayor cuando el paciente desarrolla este tipo de efectos adversos, es como una señal de que el sistema inmune está actuando, a excepción lógicamente de cuando son estos cuadros graves, ¿no?
Y para terminar, pues simplemente es haber hecho una muestra de que la piel es un órgano muy visible y en ello también se va todo lo que es la reacción adversa, incluso también toda la afectación que muchas veces pueden producir de forma secundaria los medicamentos. Cada vez sabemos más, cada vez determinamos mejor cada una de las patologías, cada vez desarrollamos nuevas terapias, pero lógicamente esto también conlleva sus efectos adversos y que tenemos que empezar a conocerlos, a identificarlos y sobre todo a saber manejarlos. Que lógicamente existen diferentes mecanismos detrás de una piel roja, no toda lesión detrás hay un mismo mecanismo, sino que tenemos mecanismos inmunolérgicos, de hipersensibilidad, en los que, ojo, cuidado, tengo que suspender el tratamiento, pero otros mecanismos en los que no hay esa activación del sistema inmune y puedo intentar manejarlo un poco, a excepción, lógicamente, de que sea un cuadro grave en el que haya una afectación importante de la calidad de vida del paciente o incluso ya tengamos esas reacciones adversas cutáneas que implican una elevada morbimortalidad en el paciente. Y esto era yo todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Lila.